Bueno, el día de hoy vamos a intentar desglosar nuevamente las jugadas que se hicieron, que se están haciendo esta semana. Entonces vamos a empezar con PDD y en PDD lo que vi tan temprano, que es una configuración que no veo normalmente así, es como un doble suelo. Entonces aquí lo que vemos es que en esta vela que señalo con la flecha, la que trata de hacer como el rompimiento a la baja, termina siendo verde. Entonces aquí se hubiera podido entrar al punto 50, que es donde está el cuerpo de la roja, pero tardé un poco en cogerla y la tomé en 60. Entonces aquí lo que intentábamos era ir hasta esta zona de inclusión del 15 minutos. Y obviamente tratar de llevarse a toda esa gente que está apostando por la caída. Creo que esta no tiene mucha ciencia aquí, digamos. Bueno, la diaria estrellándose con mucha congestión. Y pues Spy a favor. Bueno, no, esta no tenía mucho que decir. Igual la salida siempre va a ser en la parte casi arriba de la Bollinger y esperar un poco qué más se podía exprimir de la operación si Spy continuaba al alza. En esta no salimos porque al ver ese velón y un menos jumpy, pues ahí ve que entraron lotes rojos y probablemente van a testear el entero. Aquí se alcanza a ver en el 15 como el clúster que había, de pronto la parada que podía tener. Bueno, en NIO. NIO es muy parecida a una que creo que ya había cogido, creo que en el anterior video. Y es donde hay como prácticamente tres velas al alza del mismo color, pero pues no están extendidas, sino están como consolidando. Entonces, lo que buscamos es un poco de fortaleza, porque el SPY cae un poco al entero y hace como un buceo del entero y luego con menos volumen pues se come la caída de ese entero. Y en NIO lo que vemos es lo mismo, que trata de hacer una vela roja a la baja, pero la siguiente ya se la come con menos volumen. Entonces ahí ya cuadramos la entrada, vemos que se imprime verde y buscamos el entero y lo mismo, buscamos como esta zona de inclusión del 15. Bueno, aquí un parcial, un segundo parcial en el entero y el último igual. Una vela grande y vemos que abre con menos jumpy, pues es mejor salirnos. Igualmente, bueno, la razón por la cual también las tiré tanto fue porque vi que aquí estaban, había demasiado volumen en ese intento de romper a la baja, entonces probablemente íbamos a tener ese mercado a favor para poder ir a tocar ese entero, ese 2200. Bueno, esta sí también es muy sencilla porque vemos que el 15 llega como a una resistencia y esa resistencia es el 3500. Entonces, a menos de que estreche y haya una explosión de volatilidad a la vista, pues no apostaría por ese largo. Aparte de eso, vemos como en el SPY está haciendo como una especie de doble suelo, de doble techo, perdón, al 382.00, porque al ver que hay mucho volumen y la vela es de duda y que no puede romper el 382, pues ya es la pista que uno necesita para saber que el mercado no va a ir hacia arriba, sino va a dar una patada a la baja. Entonces aquí la jugada era 81, 80 entero.
ir al 60, que era esta parte de acá que quizás podría tener algún inconveniente, y luego ir a esta parte de acá, o al entero. No, esta no es Roblox. Entonces, aquí, una parte se sacó a este nivel donde se suponía que iba a haber inconveniente, y luego al ver acá que llegó a este clúster y abrió con un más jumpy, pues decidí ya salirme igual al ver que Spy también estaba sacando volumen y colas, entonces preferí irme. Igualmente, aquí en el 15 siempre la idea es ir por las personas que van aquí en este cuerpo de la vela anterior, entonces ahí se logró llegar hasta ese punto y ahí se suelta la posición. Esta es una muy interesante y no sé, creo que yo estaba viendo, creo que el canal de Pablo, no sé, creo que se la vi a él, no me acuerdo. Y ellos creo que la querían para un corto al 3200. Pero al verla así, pues de momento lo que me di cuenta fue que cuando intentó atacar el entero y lo hizo con, con volumen, por decirlo así, en el siguiente ataque pues ya el volumen no entró, o sea, nadie quiso ir a atacar ese 3200. Entonces lo que apostaba era que ya en el 15 teniendo dos velas rojas y se veía una mecha en el 3200 y las bandas eran muy abiertas, pues para mí la probabilidad de que rompiera el entero era muy poca. Entonces lo que iba a ir a hacer era ir a testear esta zona de acá, donde probablemente se iban a sostener para poder quizás atacar nuevamente el 3200. Entonces lo que hice fue entrar aquí creo que al 20 era, pero bueno, me tomó aquí al 22 y creo que era 05, 05, 03 el stop. Y sacamos al 1 a 1 y la última parte sí, al ver que entró a la congestión y luego ya volvió a entrar a la vela, eh, teniendo tantos prim verdes, pues era una señal de que ya tenía como que salirnos igual. Aquí también se estaba estrellando contra congestión Spy, entonces ya habíamos ido por ese objetivo que teníamos ya en la cabeza antes de la jugada. Bueno, esta sí, esta es como ir simplemente al 1-1. Esta no es como tan estirable porque al ver el 15 y vemos que acá hay una congestión bastante grande y aparte esta vela roja ha sacado una mecha bastante considerable, pues probablemente lo único que vayamos a hacer es ir a testear esta zona de acá, donde está como el primer suelo, ¿sí? Que testea esta congestión de acá. Además, Spy también solamente al parecer va a ir a testear esta congestión. Y lo bueno de estas jugadas es que usted la puede coger aquí a la baja y bueno, pueden haber dos opciones, ¿no? La primera es que usted vea que pues toda la gente de acá se asusta y se ve que empieza a imprimir como un loco y cae a saco. La segunda es que empieza a caer y empieza a frenarse acá, empiezan a entrar lotes vendedores, perdón, compradores y empiezan a frenar la vela que está intentando romper esta zona. Entonces ahí usted o suelta todo o suelta un parcial y lo demás sobre even o suelta todo y espera que si no entra el volumen necesario pues usted puede entonces pillar ese movimiento al alza y ese movimiento al alza probablemente lo va a llevar al 2200 o a esta zona de acá. Entonces aquí ocurrió el escenario donde empezaron a entrar, llegó al objetivo, al 1 a 1
y empezó a entrar en esta zona, vi mucha congestión y empezó a entrar mucho verde. Entonces ya se notaba que estaba haciendo mucho peso esa zona. Entonces lo que hice fue soltar el 1 a 1 y la segunda parte de una vez me la quité al ver esos sprint en el Dynamcell. Igual el SPY también estaba sacando mecha en el 380 y el volumen estaba disminuyendo. Entonces aquí pasa lo que explicaba en el escenario, que en el siguiente escenario, que entonces uno es, en este puede esperar que, bueno, uno dice, bueno, si es de lógica que esta vela de acá, esta verde, tenga más volumen que esta, que fue roja, entonces ¿por qué no es roja? ¿Sí? ¿Por qué le costó tanto bajar? Entonces ahí es cuando uno se da cuenta que realmente la intención no es bajarla, sino la intención es subirla, ¿sí? Continuar con la tendencia, que la tendencia siga hasta la zona como de inclusión, o por lo menos hasta la zona de cuerpos, donde la mayoría de gente apuesta por el corto, que sería como esta zona de acá. Eh, entonces la entrada se da aquí al 76, cuando veo que en la siguiente vela donde es la confirmación no abre con menos jumpy y, y que, y que intenta caer con grandes lotes rojos, pero la vela no puede ni siquiera hacer eh, una velita roja. Entonces ahí se puede entrar en confirmación, igual que SPY está haciendo la misma confirmación. Y siempre va a ser lo mismo de siempre, ¿no? Intentar ir a la banda de arriba, sacar una parte de la banda de arriba, y depende cómo esté SPY, pues intentar llevarnos esa posición hasta donde más se pueda, que fue hasta la zona de inclusión en 15, hasta esta zona, donde empezó ya a entrar demasiada gente, empezó a traer mucho volumen. Entonces ahí es mejor soltar. En el libro de Badin dice que los mejores momentos para uno soltar las posiciones es cuando se hace el incremento de volumen. Bueno, esta no me acuerdo cuál es. Ah, sí, esta. Bueno, esto sí fue un stop. Creo que fue un stop. Sí. ¿Por qué? Porque eh, vemos que aquí intenta hacer, creo que lo mismo de la que acabamos de ver. No me acuerdo ni cuál fue. Bueno, sí, es que no me acuerdo. Entonces lo que hace es caer aquí con una vela de gran cuerpo, pero la siguiente, si se dan cuenta, es con demasiado volumen, ¿sí? O sea, y eso debería caer en vez de quedarse ahí. Entonces lo que vamos a hacer es, en este caso, lo mismo, que esperar la vela de confirmación, que el SPY también esté haciendo la vela de confirmación, el 15 está haciendo como una especie de doble suelo, pero el error que sí cometí y me di cuenta en el momento, pero pues decidí aguantar el stop. Entonces fue porque no entro nunca si la vela de confirmación abre con un menos jumpy, porque eso daría indicios de que aún no se ha salido la cantidad de, o sea, que no ha entrado la suficiente gente para producir el rebote, ¿sí? Entonces en ese caso lo que hacemos es esperar hasta que dé señales de algún intercambio de fuerzas en el entero, porque todavía tiene aire para llegar. Bueno, entonces aquí lo que vemos es que efectivamente lo que pasó fue eso. Hizo el menos jumpy y me tragué el, el stop. Me tragué el stop y yo estaba consciente de eso, del error que había cometido. Entonces supe que no era un error del sistema, sino que era un error del mismo, aquí lo escribo, no era un error mío, sino del sistema. Y no debía entrar al ver al menos jumpy. En entradas agresivas debe partir del precio de la vela anterior. Porque si no parte
de la vela anterior, pues es muy probable que aún le falte una pata a la baja. Entonces, mm, estuve vigilándola y entonces ya en este punto vi que intentó incrementar el volumen, se quedó como haciendo un doble suelo en el 15 minutos como lo habíamos visto. Se quedó fuerte con respecto a Spy porque el Spy tuvo una caída prolongada, abrió las bandas y esta lo que hizo fue caer o sea, cuando hizo el rompimiento del entero, pues no lo hizo de la mejor manera, entonces hizo el retes al entero y cuando hizo el retes al entero hizo el doble suelo y en esta parte es muy curioso porque imagínense que, o sea, imaginemos que somos las personas que queremos seguir la tendencia a la baja. Entonces lo que hacemos es que cuando esta vela fue verde, esta vela está siendo verde, porque esta mecha fue verde, y lo que hicieron fue que en el 3600 pues le metieron lotes rojos y la bajaron hasta acá y la convirtieron prácticamente como en una especie de vela de patrón guerrilla, ¿sí? Para romper a la baja. Entonces, este tipo de velas, lo normal es que si si usted entró en largo en esta vela y ve que al final de la vela prácticamente ya la fuerza vendedora está encima suyo, pues probablemente si la fuerza vendedora mete un último impulso, pues usted se asuste y se salga, ¿no? Eso es lo normal que puede suceder. Por eso este tipo de velas suelen romper rápido cuando inicia la otra, porque el pánico de la gente es lo que inicia el movimiento. Pero lo que veo es que no hace eso y empieza a entrar verde en el Dynam Sale con respecto a lo que está haciendo Spy. Entonces lo que hago es entrar de forma muy agresiva aquí al 95 sin esperar que llegue al entero y le doy unos 7 céntimos de jugada. Lo que hago es irme al 1 a 1 y lo mismo de siempre. Si la vela gigante y abre con un menos jumpy, me salgo y espero otra oportunidad. Entonces aquí se soltó al 1 a 1, se sacó lo que se quería y igualmente la estuve viendo. Y la estuve viendo y estuve poniendo pues las alertas donde tenía mi cabeza pensado, donde estuviese de pronto los problemas, donde estuvieran las negociaciones. Y lo que hice fue exactamente lo mismo, de siempre, el mismo proceder. Ver que no hay volumen en el próximo intento de perder totalmente ese entero y que una vela de gran volumen debería ser roja en ese movimiento y lo que hace es ir a atacar ese entero, mercado a favor. Entonces lo que hacemos es entrar a la pérdida perdón, a entrar al entero y ir por esta zona donde tenemos marcado con la alerta y luego esperar ya este punto que es igual el mismo proceder de siempre. Vemos que hay muchísima congestión, que saca volumen, pero se frena en ese punto y la siguiente abre con un menos jump y que con menos volumen se traga la siguiente. Entonces ahí soltamos toda la posición. Listo. Bueno, esta ya había parado la grabación, ya había ido a tomar aire, en fin. Y, y lo que está en azul era la jugada, es la jugada que se me pasó. Y lo que está en amarillo es la jugada que realicé, pero pues como ya no tenía la grabación, pues ya me fue un poco complejo estar tomando la captura, ¿sí? Al momento en el que entré. Entonces la de entrada se me pasó, pero la de salida la alcancé a tomar.
Y lo que vi fue que mucha gente entró en este break de aquí, aquí, en este break de acá, al alza y se comió la corrección y luego vieron que el precio subió hasta donde quería. Entonces, de pronto aquí les puedo dar claridad de por qué fallaron en ese punto y por qué yo quería era tomarla en corto en el momento en que rompiera este nivel. Entonces lo que vemos es acá un escenario en el 15, obviamente de reversión, ¿no? Y lo que vemos es que a las 11:45, o sea, a las 11:40, que es cuando quiere romper el precio, vendría siendo como este punto, esta vela de 15 que fue una vela de duda. Entonces, lo normal es que sí esta configuración sea una reversión, ¿sí? Que sí haya continuación al alza. Pero entonces hay que uno plantearse, no es que siempre va a ser una configuración al alza porque sería muy fácil. Entonces lo que uno tiene que plantearse es esta configuración al alza, cómo está con respecto al mercado, ¿sí? Entonces lo que vemos es que efectivamente sí va a caer una vela extendida a la baja en diario, una buena configuración en 15. Podría decirse que unas buenas bandas están en cinturita, aunque podrían estar un poco más estrechas. Pero aquí lo que vemos es que en el momento en que hace el break, yo no la quería para un largo porque si se dan cuenta aquí SPY está subiendo, hace su primer toque al 381.00 y a las 11:40 SPY hace exactamente el mismo ataque al 390, pero eh, es muy mal break, primero por las bandas, son demasiado anchas y lo segundo es que viene de una subida prácticamente muy abrupta. Entonces es muy poco probable que rompa a la primera. Entonces el SPY normalmente lo que hace es girarse atacando niveles. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que no se gira como como en redondeo ni nada por el estilo, sino se gira de forma brusca atacando soportes y niveles de forma como no vertical, pero sí de forma formando patrones rápidos. Entonces, aquí lo que yo estaba era esperando era que rompiera, que no entrara por supuesto el volumen, que entrara la masa, porque porque pensaba que iba a ser el break al alza. Entonces, aquí la entrada era al ver el menos jumpy, que se comía la siguiente vela que hizo el break, y tratar de ir a la parte de abajo de la Bollinger, nada más. Entonces, pues me la perdí y estuve viendo lo mismo de siempre, que no entró volumen para seguir rompiendo esta zona de negociación, pues cuando esta vela en vez de ser roja, fue verde, pues se entra a la de confirmación, que es el momento en que aquí pasa exactamente lo mismo en el SPY y ahora sí se va por todo para romper ese nivel del 31.73, creo que era el break. Entonces soltamos un parcial ahí y como ya sabíamos o sea, lo que nos hizo esperar bastante fue que SPY atacó también el 380 con bastante congestión a la izquierda y sacó demasiado volumen y la vela lo que resultó fue una mecha gigantesca. Entonces probablemente haya ahí un doble suelo, que fue lo que resultó y lo que motivó a la acción a subir a ese nivel donde ya había congestión a su izquierda. Porque abrió con un más jumpy, perdón, como un gap, y,
ese gap lo que hizo fue no proseguir la tendencia, o sea, eh, eh, en pocas palabras, en un minuto lo que formó fue un gap de novato, porque un gap de novato es un gap a favor de la tendencia y un gap de profesional es un gap en contra de la tendencia. Entonces lo que hizo fue formar un gap a favor de la tendencia y en vez de proseguir, pues se estancó ahí, entonces lo normal es que cierre en ese gap, porque son ansias de personas que piensan que el precio va a ir al alza. Aquí se nota en el volumen, es que se nota demasiado en el volumen. Y ya, vimos que quizás el SPY no iba a poder atacar de nuevo ese 390 eh, así a la primera y que iba quizás a consolidar, entonces decidimos sacarnos porque vimos entrar los lotes gordos. Y esta también me tocó tomar así una captura rápida y fue porque vimos una gran probabilidad de un corto, ya que teníamos una izquierda bastante limpia hasta esta zona de problemas y que cada vez que el precio intentaba subir la vela verde ya no podía superar el siguiente nivel de congestión, entonces se estrechan bandas, hacen cintura, mercado a favor, eh, el 15 también había muchísima posibilidad de ir al entero, una excelente diaria. Entonces decidimos atacar esa zona y el resultado fue, atacamos esa zona de, de congestión, pero lo que me causó curiosidad fue que al atacarla no llegó a la zona que queríamos, sino se paró como en el aire. Entonces decidí sacarme un parcial en esta vela y la siguiente decidí esperar que hiciera como ese retest a la zona de congestión y que cayera. Porque Spy lo que hacía también era que, bueno, aquí no se alcanza a ver, pero aquí había un volumen muy bajo en estas velas verdes, entonces no podían atacar, no podían seguir atacando ese nivel al alza. Entonces decidimos esperar un poco y esperar a ver que atacara este nivel al de acá. Y cuando lo hizo, pues cuando vi entrar en el Tynance lo verde y que en Spy también se giraba, pues decidí irme ya que no entró volumen en el 15 en esa vela, en esa gran vela, entonces probablemente no iba a tener la suficiente fuerza para atacar esa gente esa gente resultante de esa mecha, que es esta. Y no, creo que ya se acabaron todas las jugadas. Y esas fueron las jugadas del día de ayer. Y cualquier duda, inquietud, lo que necesiten, pues ahí en los comentarios me escriben y yo con gusto les respondo.